El aire acondicionado de la sala cortaba como capas de hielo, pero el sudor frío en mis palmas contaba una historia muy diferente. Mis dedos, demasiado entrelazados, ya han perdido su color, blancos por el apretón convulsivo. Al otro lado de la mesa de caoba pulida, Brendan parecía un ganador incluso antes de que el juez golpeara el mazo. Su traje italiano, impecablemente confeccionado, costaba más que el salario anual de muchos de los allí presentes. Su cabello echado hacia atrás con gel de máxima fijación, era el look característico de ese hombre cuando quería impresionar, y hoy, claramente, lo hizo. A su lado, Cristal exudaba un perfume demasiado caro para ser solo una secretaria. El vestido que llevaba, una pieza de diseño que costaría el alquiler de un modesto apartamento, se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Los mechones rubios, sueltos en calculadas ondas sobre los hombros, parecían salidos de una sesión de fotos para una revista de lujo. Detrás de ellos, en primera fila, Margaret observaba todo con la misma sonrisa gélida que me había regalado el día de nuestra boda, 12 años antes. Una sonrisa que nunca llegó a mis ojos, que nunca fue para mí, solo para el público. Desde la primera cena que Brendan me llevó a conocerla, supe que esa mujer me odiaba. Hoy, sin embargo, su sonrisa tenía un nuevo brillo, la de quien ya saboreaba la victoria. La jueza Bond se ajustó las gafas de lectura en el puente de la nariz mientras hojeaba documentos con precisión quirúrgica. Su reputación la precedió, justa pero despiadada. Ella no era de las que se dejaban conmover por las lágrimas o la retórica vacía. Escuché a los abogados susurrar en los pasillos que ella podía ver a través de las personas como si estuvieran hechas de vidrio transparente. Mi abogado, el señor Patterson, se sentó a mi lado con la postura de alguien que ya había aceptado la derrota. Aún por la mañana me había advertido en tono sombrío: las cosas no están a nuestro favor. La defensa de Brendan me había retratado como un cazador de fortunas, un oportunista que se había casado solo por el dinero y el imperio inmobiliario de la familia. Lo peor fue que cuando repitieron estas acusaciones en voz alta en aquel austero salón, incluso yo comencé a dudar de mi propia versión de los hechos. La voz metálica del juez cortó el silencio como un cuchillo: ¿tiene algo que añadir antes de cerrar? Mis dedos temblaron cuando abrí el bolso de cuero envejecido. Del interior saqué un sobregrueso de color marrón, sellado con cinta adhesiva. Mi nombre estaba escrito con tinta en el frente con mi letra temblorosa. Preparé ese paquete 3 noches antes, después de horas de vacilación. Ahora lo sostenía en mis manos como si pesara toneladas, preguntándome si estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida. Sí, señoría, mi voz salió como un hilo de seda rasgado. Tengo pruebas adicionales. Brendan se inclinó para susurrarle algo al abogado, pero no me perdí la expresión burlona que se le escapó. Para él eso fue una broma. Un último y patético intento de aferrarme a cualquier cosa que pudiera salvar lo que quedaba de mi vida. Cuando me levanté para entregarle el sobre al juez, mis piernas amenazaron con fallar. Cada paso resonó como un disparo en el silencio de la habitación. Detrás de mí escuché la risa aguda de Cristal, el mismo sonido que me hizo rechinar los dientes cuando se reía de los chistes de Brendan en la oficina. La misma risa que escuché ahogada a través de la puerta del dormitorio, cuando llegué temprano de una reunión con un cliente hace 6 meses. El juez Bond recibió el sobre con una mirada inquisitiva. Le dio la vuelta entre los dedos, examinando el sello, antes de preguntar: ¿qué es esto, señora Martins? Mi garganta se secó. Evidencias. Evidencias que lo cambian todo. El abogado de Brendan saltó de su silla como si se hubiera sorprendido. Objeción, señoría. No tuvimos tiempo de analizar este material. El juez ni siquiera pestañeó. Desestimado. Evaluaré la admisibilidad. Su tono no dejó lugar a réplicas. Regresé a mi asiento sintiendo cada uno como un cuchillo en mi espalda. Brendan ahora le susurraba febrilmente a Cristal, pero ella simplemente se encogió de hombros, como si no hiciera la más mínima diferencia. Margaret, sin embargo, se inclinó hacia adelante con sus fríos ojos fijos en mí como un halcón que detecta a su presa. Sus labios se movieron en un murmullo apenas perceptible, patético. El juez Bond abrió el sobre con cuidado quirúrgico. Del interior sacó unas hojas de papel y una pequeña grabadora digital. Sus ojos escanearon las páginas y sus cejas se arquearon lentamente mientras leía. El silencio en la habitación era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de pared detrás de ella. Brendan ya no podía quedarse quieto.
Se removió en su silla, pasando los dedos por su perfecto cabello, ahora despeinado por la ansiedad. ¿Qué diablos está ahí?, le murmuró demasiado alto a Cristal. Ella se rió de nuevo, ese sonido agudo que me puso la piel de gallina. Probablemente otro de tus intentos desesperados por parecer importante, respondió en voz baja, pero lo suficiente como para que yo lo escuchara. La expresión del juez, sin embargo, cambió. Sus ojos, antes curiosos, ahora brillaban con algo que parecía indignación. Cogió la grabadora, se la acercó a la oreja y presionó el botón de reproducción. No podía oír lo que salía de allí, pero vi cómo su rostro se transformaba, de la sorpresa al asombro, a algo que rayaba en la furia contenida. Brendan lo notó. Su confianza comenzó a desvanecerse mientras observaba la reacción del magistrado. Se inclinó hacia el abogado, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. El juez Bond colocó los papeles sobre la mesa y miró a Brendan con una mirada que heló la habitación. Luego hizo algo que nadie esperaba, se echó a reír. No fue una risa educada y formal. Fue una risa fuerte, genuina, casi sarcástica, que rebotó en las paredes de madera oscura. Brendan parpadeó, desorientado. Su señoría, que es tan gracioso. Su voz tembló por primera vez. Ella lo miró fijamente durante un largo segundo. Luego apartó la mirada de Cristal. Finalmente a Margaret, todavía sentada en la primera fila como una reina en su trono. La sonrisa del juez ya no era amable. Era la sonrisa de alguien que acababa de resolver un enigma que le había estado molestando durante años. Karma, querida, dijo golpeando ligeramente el sobre la mesa. Eso es lo gracioso. La boca de Brendan se abrió, pero no salió ninguna palabra. Cristal dejó de reír. La sonrisa triunfante de Margaret desapareció y fue reemplazada por algo parecido al miedo. Aquellos hombres y mujeres poderosos, tan seguros de su victoria minutos antes, ahora parecían pequeños, frágiles, como niños atrapados en una mentira. Me quedé inmóvil. Mi corazón latía tan fuerte que juraría que todos podían oírlo. No importaba lo que viniera después. Ese sobre acababa de cambiar el juego. Y por primera vez en meses, sentí el sabor amargo de la justicia en la boca. Hace 6 meses, mi vida parecía sacada de una película. Me despertaba cada mañana en nuestra casa de 2 pisos en Maple Street, donde la luz del sol se filtraba a través de las cortinas blancas que había elegido. El olor a café recién hecho y velas de vainilla llenó la cocina. Brendan me besó en la frente antes de partir hacia la oficina de bienes raíces de la familia, ajustándose la corbata en el espejo del pasillo. No trabajes demasiado en ese proyecto, dijo con una pequeña sonrisa que me revolvió el estómago. Saludé desde la ventana mientras su BMW negro avanzaba por el camino adoquinado, preguntándome qué pensarían los vecinos, una pareja perfecta, viviendo el sueño americano en los suburbios. Mi carrera como diseñadora de interiores finalmente comenzaba a despegar después de años de lucha. Pero las apariencias, como siempre, engañaban. Y esas hermosas paredes escondían grietas mucho más profundas. Años de arduo trabajo me llevaron allí. Comencé desde cero, decorando habitaciones de amigos y pequeñas oficinas a precios que apenas alcanzaban para cubrir las facturas, pero el boca a boca hizo su trabajo. El mes pasado finalmente conseguí mi cliente más importante hasta el momento, renovar el vestíbulo principal del Marriott del centro. Un proyecto que pagaría lo suficiente para finalmente renovar mi propia suite principal, algo con lo que había soñado durante 2 años. Pasé la mayoría de las mañanas en la oficina de mi casa, esbozando diseños entre llamadas a proveedores. Esa habitación alguna vez fue la oficina de Brandon, pero él me la cedió cuando mi negocio comenzó a crecer. Necesitas más espacio que yo, dije, ayudando a mover mi portapapeles y muestras de tela. Estoy muy orgulloso de lo que estás construyendo. Esas palabras significaron todo. Durante años me sentí simplemente como la esposa de Brandon Martínez, viviendo a la sombra de una dinastía que su padre había construido en el sector inmobiliario. Brandon no solo había heredado la empresa, sino también el respeto que conllevaba su apellido. En nuestra ciudad, las puertas se abrieron cuando me presenté como Elena Martínez, algo que nunca sucedió con Elena Vázquez, la chica del parte equivocada de la ciudad que tenía 3 trabajos para pagar la escuela de diseño. Margaret, sin embargo, se aseguró de que nunca olvidara mis orígenes. Su madre tenía el don de hacer comentarios que parecían inocentes pero cortantes como cuchillas.
Oh Elena, qué elección tan interesante para una sala de estar, dije, mirando mis candelabros de bronce hechos a mano como si fueran hallazgos de una tienda de segunda mano. Pensé que tenías un gusto más refinado. Me esforcé mucho en ganarme su aprobación, preparé sus platos favoritos para las cenas de los domingos, recordé su cumpleaños con obsequios bien pensados, incluso la dejé renovar nuestra sala de estar a su estilo, esos pesados papeles pintados florales que me hacían sentir mal cada vez que pasaba junto a ellos. Ella solo necesita tiempo para acostumbrarse a ti, decía Brandon cuando me quejaba de que Margaret tenía frío. Ella me está protegiendo. No es nada personal. Pero se sintió personal cuando ella llamó durante la cena y él pasó una hora hablando por teléfono, dejando que la comida se calentara mientras yo estaba sola en la mesa. Se sintió personal cuando ella apareció sin avisar y criticó todo, desde la forma en que organizaba la casa hasta mi cocina y la disposición de los muebles. Aún así, me convencí de que éramos felices. Brandon me traía rosas rojas todos los viernes, siempre de la misma floristería del centro. Cenamos en restaurantes caros, donde me tomaba la mano por encima de la mesa y me contaba sobre su día, las casas que había vendido, los clientes que había impresionado, los negocios que había cerrado. Los Henderson finalmente firmaron el colonial en Oak Street, dijo, cortando su filete con una sonrisa. 300.000. Nada mal para un martes. Escuché, asentí y hice las preguntas correctas, aunque el sector inmobiliario me aburría hasta la médula. Pero ver a Brandon brillar en lo que hizo me hizo feliz. Había heredado de su padre el don de las ventas, esa capacidad de hacer que la gente confiara ciegamente en él. Los clientes lo amaban. Los colegas lo respetaban. Incluso el presidente del banco lo llamó por su nombre. La primera grieta en nuestro mundo perfecto apareció un martes de marzo. Brandon llegaba tarde con mayor frecuencia y regresaba a casa después de las 9 con excusas sobre clientes difíciles y negociaciones complicadas. Me había acostumbrado a cenar sola y a guardar su plato en el refrigerador para calentarlo cuando finalmente apareció. Ese martes dejó su teléfono celular en la encimera de la cocina cuando salió corriendo a un espectáculo de último momento. Estaba cargando el lavavajillas cuando el aparato vibró. La pantalla se iluminó y, aunque no quería, vi el adelanto del mensaje: no puedo esperar a que llegue esta noche, cariño. Ponte ese vestido rojo que te compré. Mis manos se congelaron sobre el plato que había seguido. Brandon nunca me había comprado un vestido rojo. En 12 años de matrimonio, nunca había elegido una prenda de vestir para mí. Siempre dije que no tenía ojo para la moda, que era yo quien entendía estas cosas. El celular volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez con un detalle que me heló la sangre. Margaret dijo que el plan es perfecto. No sospechará nada. Mis piernas cedieron y caí sobre una de las sillas de la cocina. Margaret, la mujer que apenas me toleraba, que criticaba cada una de mis respiraciones, estaba involucrada en esto. Con alguien llamado Cristal, que claramente no era solo amigo de mi marido. Me quedé allí hipnotizada por la pantalla, hasta que oí el coche de Brandon aparcar en el camino de entrada. Apenas dormí esa noche. Llegó a las 11 de la noche agotado con excusas de que un cliente necesitaba apoyo extra. Besó mi mejilla y fue directo a la ducha, silbando una canción que no reconocí. Fingí estar dormida cuando él se acostó a mi lado, pero mi mente daba vueltas con preguntas que no tuve el coraje de hacer. A la mañana siguiente cancelé la reunión con mi cliente más importante, alegando enfermedad. No podía concentrarme en muestras de telas o paletas de colores mientras mi mundo se desmoronaba. En lugar de eso, conduje hasta un pequeño edificio de oficinas al otro lado de la ciudad, donde mi amigo de la infancia, Carlos Reverá, tenía su oficina de investigación privada. Carlos y yo crecimos en la misma calle pobre, cuando mi familia vivía en un pequeño apartamento encima de una panadería. Se convirtió en detective de policía después de la escuela, pero abrió su propia agencia hace 5 años, cansado de la burocracia del departamento. Si alguien podía ayudarme a descubrir qué estaba pasando realmente, era él. ¿Elena? Su cara mostró sorpresa cuando entré. ¿Qué te trae por aquí? Por favor, dime que esto no se trata de un marido infiel. Las lágrimas que había estado conteniendo desde la noche anterior finalmente fluyeron. Creo que eso es exactamente todo. Carlos sirvió café en una taza desportillada y escuchó en silencio mientras le contaba los mensajes, sin interrumpirme ni ofrecerme palabras vacías de consuelo.
Simplemente escribió todo con su cuidadosa letra y formuló las preguntas correctas. ¿Cuánto tiempo lleva llegando tarde? Alrededor de 6 meses, tal vez más. Pensé que era solo el mercado caliente, pero en ese texto se menciona a su madre. Eso no es normal. Una risa amarga escapó de mis labios. Margaret me odia. Nunca me ha incluido en nada. La idea de que esté planeando algo con Brandon y esta Cristal me repugna. Carlos se reclinó en su silla y se cruzó de brazos. Necesitaré unos días para investigar adecuadamente. ¿Puedes quedarte en casa hasta entonces? ¿Actuar normalmente? Parecía imposible. Pero yo. Asentí y mis dedos agarraron el volante con suficiente fuerza como para dejar marcas. ¿Qué pasa si recibe otro mensaje? Carlos negó con la cabeza, sus ojos fríos como el acero. No vuelvas a tocar su teléfono. Si es inteligente y parece serlo, ahora estará más atento. Solo observa sus patrones. Cuando se vaya, cuando regrese, cualquier cambio en su rutina. 3 días transcurrieron como una lenta tortura. Observé a Brandon como un halcón, buscando cualquier señal de culpa o engaño. Pero parecía normal. Demasiado normal. El viernes me trajo flores como siempre. Me preguntó por mi trabajo y escuchó mis respuestas con esa sonrisa que alguna vez me había hecho creer que éramos invencibles. Incluso sugirió planear un viaje, un fin de semana en las montañas, algo que no habíamos hecho en meses. «Has estado tenso últimamente», dijo durante la cena, su voz tan suave como miel envenenada. «Tal vez necesitemos algo de tiempo para respirar». Por un segundo casi le creí. Casi me convencí de que esos mensajes eran un error, un malentendido absurdo. Hasta que llamó Carlos. «Necesitamos reunirnos», dijo en voz baja y urgente. «No en mi oficina. En algún lugar discreto». Nos encontramos en una cafetería al otro lado de la ciudad, lejos de cualquier ruta que Brandon pudiera frecuentar. Carlos deslizó una carpeta de papel manila sobre la mesa de piedra, su rostro sombrío como una tormenta que se avecina. «Lo siento, Elena. Es peor de lo que imaginábamos». Dentro de la carpeta, fotografías que me revolvieron el estómago. Brandon y una joven rubia entran juntos a un hotel. La misma mujer que sale del edificio de sus oficinas en momentos sospechosos. Primeros planos de ellos besándose en su auto, estacionado en el centro. «Su nombre es Cristal Hayes», murmuró Carlos. 26 años. Trabaja como recepcionista en la oficina inmobiliaria de su marido. Lleva allí 8 meses. 8 meses. 8 meses. El romance duró 8 meses y yo no tenía idea. Eso no es todo, continuó Carlos, su rostro se oscureció. Busqué en su pasado. Tiene antecedentes penales. Fraude, robo de identidad, algunos delitos financieros menores. Nada grave, pero lo suficiente como para mostrar un patrón. Miré las fotos, tratando de procesar lo que vi. Era hermosa, obviamente con un maquillaje impecable y ropa que costaba más que mi salario mensual. Nada que ver conmigo. ¿Y Margarita? Pregunté, mi voz temblaba. El rostro de Carlos se cerró como una puerta de acero. Ahí es donde las cosas se ponen feas. Había seguido a mi suegra el día anterior. Conoció a Cristal en un restaurante del centro. Hablaron durante más de 1 hora. Tomó otra foto. Margaret y Cristal estaban sentadas una frente a la otra, con las cabezas inclinadas como viejos cómplices que comparten secretos sucios. No podía oír lo que decían, pero... Carlos deslizó una pequeña grabadora sobre la mesa. Me las arreglé para poner esto debajo de su escritorio cuando fueron al baño. Me temblaba la mano cuando presioné reproducir. La voz de Margaret sonó clara, fría y calculadora como siempre. El momento tiene que ser perfecto, dijo. Necesitamos hacerla parecer inestable. Impredecible. Brandon ya ha comenzado a comentar sobre sus cambios de humor y su comportamiento errático. La voz más joven de Cristal respondió, ¿qué pasa si ella lucha contra el divorcio? Margaret se rió, un sonido gélido que me provocó escalofríos. No tendrá elección. Cuando terminemos, se considerará afortunada si se queda con algo. La casa, el negocio, todo queda en la familia, a donde pertenece.
Un descanso. Luego, como saboreando cada palabra, después serás la nueva señora Martínez. Mi hijo merece a alguien que entienda lo que significa ser parte de esta familia. Dejé de grabar. Me temblaban tanto las manos que casi dejo caer el dispositivo. No fue solo un caso. Fue una trampa. Planearon destruirme. Quitarme todo por lo que había trabajado. Déjame sin nada. Elena. Carlos habló en voz baja, como si tuviera miedo de que me rompiera. Hay una cosa más. Creo que actuarán pronto. Había interceptado una llamada de Crystal, algo sobre citas en la corte. Fechas de audiencia. Ya estaban planeando el divorcio, probablemente con los abogados en fila y los papeles listos para presentar. Mientras me preocupaba por las muestras de tela y los vestíbulos de los hoteles, ellos diseñaron mi ruina. Sentí que la grabadora pesaba 1 tonelada en mi bolso. Esa noche me senté en el auto durante 20 minutos, mirando la cálida luz que entraba por las ventanas de nuestra cocina. Intentando reunir el coraje para entrar y fingir que todo estaba bien. El auto de Brandon ya estaba en el garaje, había llegado temprano, algo poco común. Lo encontré en la cocina, removiendo algo que olía como el famoso guiso de ternera de su madre. Levantó la vista cuando entré, ofreciéndome esa sonrisa que me había enamorado 12 años atrás. Ahí está mi bella esposa, dijo, secándose las manos con el paño de cocina. Pensé en sorprenderte con la cena esta vez. Mi mamá me dio la receta. Por supuesto que pasó. Incluso cuando no estaba físicamente presente, Margaret encontró formas de entrometerse en nuestro matrimonio. Forcé una sonrisa y besé su mejilla, sintiendo el amargo sabor de la traición en mis labios. Eso es lindo. Simplemente voy a cambiarme. Arriba, en el dormitorio, me senté en el borde de la cama y miré las fotos familiares en la cómoda. Nuestra boda. La fiesta de inauguración del primer hotel. Mañanas de Navidad en las que todavía creíamos que algún día tendríamos hijos. En cada imagen parecía feliz. Realmente feliz. Todas mentiras. ¿Brandon ya estaba planeando esta traición en ese momento? Mi teléfono vibró, un mensaje de Carlos, ¿puedes entrar a la casa de Margaret? Necesito ver qué más esconde. La casa de Margaret estaba en una mansión colonial a 15 minutos de nosotros, el mismo lugar donde Brandon había crecido. Lo había mantenido exactamente igual desde que murió su marido hace 5 años. Como un santuario de la dinastía Martínez. Tenía una llave, a veces recogía el correo cuando ella viajaba para visitar a su hermana en Florida. A la mañana siguiente esperé a que Brandon se fuera a trabajar. Luego conduje hasta su casa. Me temblaron las manos cuando giré la manija de la puerta principal, sintiéndome como un criminal a pesar de que tenía todo el derecho a estar allí. El olor, a cera vieja y a muebles polvorientos, era el mismo que me había asfixiado durante 12 años. Fui directamente a su oficina, una pequeña habitación al lado de la sala de estar, donde guardaba todos sus documentos importantes. El cajón del escritorio estaba cerrado con llave. Pero recordé haber visto a Margaret esconder la llave debajo de un ángel de porcelana en el estante. Dentro de los archivos encontré carpetas con fechas que se remontaban a hace 2 años. Mi corazón se detuvo cuando vi mi nombre en uno de ellos. Dentro, fotos mías que nunca antes había visto. Imágenes mías saliendo del supermercado, con ojeras y el pelo despeinado. Una foto mía llorando en el auto después de una cena dominical particularmente cruel en casa de Margaret. Una escena mía discutiendo con Brandon en el garaje después de que olvidó nuestra cena de aniversario. Pero peor que las fotos fueron las notas. Páginas y páginas de la letra impecable de Margaret, documentando cada error que había cometido, cada momento de debilidad, cada vez que no había logrado ser perfecto. Elena se olvidó de enviar las tarjetas de agradecimiento por Navidad. Que había salvado con sudor y sacrificio, mes tras mes, mientras él me sonreía en la cena y hablaba de nuestros planes de futuro. Había ahorrado cada centavo pensando en el día en que podríamos comprar una casa más grande, viajar por Europa o cubrir la educación de los hijos que nunca tuvimos. Todo se fue drenando gota a gota, como si mi esfuerzo no valiera más que financiar su traición. Se está preparando para dejarte sin nada, dijo Carlos, empujando los extractos bancarios sobre la mesa. Y lo peor es que así como están las cosas, lo va a lograr. A menos que actuemos ahora.
Cerré los ojos sintiendo el peso de la traición como una espada entre mis costillas. No fue solo el dinero. Era la humillación de saber que mientras yo me suicidaba para mantener nuestras vidas en orden, Brandon y Margaret se reían a mi costa, planeando mi exilio financiero con la misma precisión con la que planeaban un asesinato. No solo querían sacarme del camino, querían borrarme. Como si nunca hubiera existido. ¿Y Cristal? Pregunté, mi voz temblaba por la ira reprimida. ¿Qué más averiguaste sobre ella? Carlos deslizó un expediente nuevo sobre la mesa. En el interior, fotos de Cristal saliendo de un edificio que albergaba una clínica de abortos 3 meses antes. Recibos de compras en joyerías caras, regalos que al parecer Brandon ya había empezado a darle. Y lo más devastador, una grabación de audio obtenida por el contacto policial de Carlos de una llamada entre Cristal y un amigo. Este idiota es rico como el infierno, pero tonto como una puerta, la voz de Cristal sonó triunfante en la grabadora. Su suegra es bruja, pero me está ayudando a cargar todo. Ni siquiera sospecha que ya limpié su cuenta una vez. Dentro de poco tendré el anillo en el dedo y el dinero en la mano. ¿Y esta Elena? Oh, ella va a desaparecer del mapa. La vieja ya se está ocupando de ello. La oí reír, fuerte y cruel, y sentí que algo dentro de mí se endurecía. Ya no era dolor. Fue una determinación fría y calculadora. Habían subestimado una cosa, ya no era la mujer que lloraba en el coche después de una cena humillante. Yo era la mujer que tenía, en mis manos, el poder de destruirlos primero. Creen que no tengo el coraje, dijo, mirando a Carlos. Pero no saben lo que es capaz de hacer una persona cuando no le queda nada que perder. Carlos sonrió, una sonrisa lenta y depredadora. Entonces mostrémosles. Me levantó de ese sillón impecable con las manos temblando no por debilidad sino por una furia tan controlada que casi dolía, le sonreí a Margaret con una dulzura que ella nunca sospecharía que era veneno. Tienes razón, dijo pasando los dedos por el borde de un marco donde Brendan sonreía junto a Cristal, las dos tan perfectas que parecían salidas de un catálogo de mentiras. Nunca fui suficiente para él. No para esta familia. Sus ojos brillaron con la victoria que ya estaba celebrando. No sabía que cada una de sus palabras era una confesión grabada, una soga apretándose alrededor de su propio cuello. Pero, ¿lo sabes, Margaret? Mi voz era casi un susurro, como si estuviera compartiendo un secreto. A veces la gente subestima lo que es capaz de hacer una mujer corriente cuando tiene tiempo. Y pruébalo. Ella frunció el ceño, confundida. No estaba acostumbrada a que sus víctimas le devolvieran la sonrisa. ¿Qué quieres decir? Nada, respondí acomodando el bolso en mi hombro con un gesto que ocultaba el pequeño dispositivo aún puesto. Es simplemente extraño cómo la vida da vueltas. Un día estás en la cima, decidiendo quién merece ser parte de tu familia, y al siguiente, le estás explicando a un juez por qué conspiraste para destruir un matrimonio. La sangre desapareció de su rostro. Por primera vez, Margaret parecía pequeña. No te atreverías, siseó ella. No. Ladeé la cabeza, como si considerara la idea por primera vez. Me atrevería. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Pasaste meses planeando destruirme con documentos, testimonios y mentiras, pero olvidaste un detalle. ¿Cuál? Su voz ahora temblaba. Que yo también sé jugar sucio. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era Carlos. Todo listo. No sabrán que los golpeó. Lo siento, Margaret, dijo, mirando el mensaje con una sonrisa que helaría el infierno. Pero tengo un compromiso ineludible. Con su destino. Le di la espalda antes de que ella pudiera recuperar la compostura, dejándola allí, entre las fotos de una familia que pronto quedaría expuesta como lo que siempre había sido, una farsa construida sobre el egoísmo y la crueldad. En el auto llamé a mi abogado. No el hombre de modales apacibles que Brendan había contratado para protegerme, no, este era un tiburón que Carlos me había presentado, que se especializaba en desarmar a hombres como Brendan y mujeres como Margaret. Estoy listo, dije sin preámbulos. Quiero que sangren. Financialmente. Socialmente. Quiero que su nombre sea sinónimo de vergüenza. Un descanso. Luego una risa seca. Finalmente. Alguien que entienda cómo se juega este juego.
Cuando llegué a casa, abrí la botella de vino máscara que Brendan guardaba para ocasiones especiales. Esta fue una ocasión especial. La noche anterior a la batalla. Y por primera vez en meses dormí sin pesadillas. Porque esta vez yo sería su pesadilla. Cuando finalmente salí de la casa de Margaret, todo lo que necesitaba estaba en mis manos. Su confesión grabada. Su fría admisión de la trama. Ni una pizca de remordimiento por haber destruido mi vida. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina, preparé un sobre que cambiaría todo para siempre. En el interior coloqué copias de todas las pruebas que habíamos reunido minuciosamente, fotografías, extractos bancarios, cartas, grabaciones. Pero lo más devastador fue la carta que le escribí al juez Bond, detallando cada golpe que había sufrido. Cada traición. Cada mentira. Pedí justicia. Y por primera vez en años, sentí que ella estaba a mi alcance. Cerré el sobre con cuidado, como sellando un destino. Escribí mi nombre en el frente y lo dejé sobre la mesa, listo para el día siguiente. Brendan llegó tarde esa noche. Probablemente viene del apartamento de Crystal. Me encontró en la cocina, fingiendo llorar mientras tomaba una taza de té. Elena, dijo con voz falsamente amable. Sé que es difícil, pero todo va a estar bien. Lo miré con los ojos rojos, no por las lágrimas, sino por la ira que ardía por dentro. Lo sé. Susurré con una tranquilidad que lo asustaría si supiera leer entre líneas. Nunca imaginé que terminaría así. Por un momento pareció casi culpable. Casi humano. Quizás todavía podamos ser amigos cuando todo esto termine. Amigos. Después de robar mi dinero. Después de planear mi humillación. Después de cambiarme por un criminal con tacones altos. Nos vemos en el tribunal. Fue todo lo que respondí con una sonrisa tan dulce como el veneno. Sí. Ya se estaba dando vuelta para subir las escaleras. Nos vemos en el tribunal. No tenía idea de cuán literales serían esas palabras. La mañana del juicio me desperté antes del amanecer y me quedé largo rato frente al espejo. Elegí un vestido azul oscuro, sobrio, profesional, el tipo de ropa que decía confía en mí sin tener que gritar. Me até el pelo en una trenza impecable y me puse los pendientes de perlas que mi abuela me había regalado el día de mi boda. Si este era mi último día como señora Martins, quería parecer alguien por quien valía la pena luchar. Carlos me recogió. ¿Estás listo?, preguntó mientras conducíamos hacia el foro. Llevo meses preparado. Presioné el sobre contra mis piernas, saboreando el peso de lo que estaba por venir. No tienen idea de lo que les espera. El edificio del tribunal estaba tan frío e imponente como la primera vez que estuve allí. Brendan se sentó a la mesa de la defensa con arrogante confianza, como si estuviera a punto de cerrar otro lucrativo negocio inmobiliario. Su abogado, un hombre caro y aburrido, hojeaba los papeles con la indiferencia de quien ha ganado 1000 veces antes. Crystal estaba sentada en la primera fila, vestida con un traje que costaba más que el alquiler anual de la mayoría de las personas. Sus dedos seguían tocando el hombro de Brendan, susurrándole al oído como la actriz perfecta interpretando a la novia solidaria. Margaret estaba a su lado con una postura rígida y las manos cruzadas sobre las rodillas, como si estuviera en un servicio, y, en cierto modo, lo estaba. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella me dio una pequeña y gélida sonrisa. Una advertencia. Una promesa que en su mente ese día ya estaba decidida a su favor. El juez Bond entró en la sala y llamó al orden. El abogado de Brendan empezó retratándome como una mujer inestable y desempleada que no merecía nada. Cada palabra era un cliché barato, un patético intento de reducirme a estereotipos. Entonces llegó mi turno. Señora Martins, el juez me miró con una expresión que no revelaba nada. ¿Hay algo más que le gustaría presentar al tribunal? Le entregué el sobre. Y vi cómo su rostro cambió. Primero, la curiosidad. Luego shock. Luego una ira contenida, de esas que preceden a la justicia. Cogió la grabadora. Oyó la voz de Margaret admitiendo el complot, cada palabra una confesión firmada. Y entonces me reí. No fue una risa educada y formal. Fue un sonido genuino, casi incrédulo, que hizo que el abogado de Brendan se moviera incómodo en su asiento.
Karma, señor Martins, dijo el juez Bond con un tono que heló la habitación. Eso es lo gracioso. Dejó el sobre a un lado y fijó sus ojos en Brendan. Señor Martins, con base en las pruebas presentadas hoy, no solo rechazo su petición inicial, sino que la considero fraudulenta. También ordeno la apertura inmediata de una investigación criminal sobre sus prácticas financieras. El rostro de Brendan palideció. Excelencia, no entiendo. Las pruebas demuestran el robo sistemático de cuentas conjuntas, la conspiración para cometer fraude y la falsificación de documentos originales, prosiguió implacablemente el juez. Señora Martins, el tribunal le concede la propiedad de la residencia familiar, todos los activos líquidos y el control total sobre el negocio. Se volvió hacia Brendan. Señor Martins, se le ordena devolver todos los fondos desviados ilegalmente, además de pagar multas por daño moral. Y en cuanto a ti, sus ojos se dirigieron a Crystal, quien se había levantado indignada. Eso no es justo. Está mintiendo, Excelencia. Silencio, interrumpió el juez con una voz que resonó como un veredicto. Las pruebas también indican su participación activa en este plan. Dados sus antecedentes penales, recomiendo que el fiscal considere la posibilidad de presentar cargos adicionales. La sonrisa de Crystal se desmoronó cuando comprendió, su pasado la había traicionado. Margaret intentó volver a sentarla en la silla, pero el daño ya estaba hecho. Además, el juez Bond miró directamente a Margaret, con un desdén que no necesitaba palabras. Su persecución documentada de la señora Martins, basada en discriminación de género y difamación, será remitida a la Junta de Ética del Colegio de Abogados. Este tribunal considera que su comportamiento es prejuicioso y predatorio. Ella golpeó el mazo. Usted, señor Martins, perdió todo lo que intentó robar. Y ahora enfrentará cargos penales por fraude y malversación de fondos. Cuando las palabras del juez impactaron a Brendan, fue como ver derrumbarse un castillo de naipes. El hombre seguro, el rey de los negocios, ahora era simplemente un cobarde tremendo, que finalmente entendía el alcance de su caída. Crystal estaba llorando y el rímel corría en riachuelos negros. Brendan, dijiste que funcionaría. Dijo que era estúpida. Callarse la boca. Siseó, pero ya era demasiado tarde. Incluso su propio abogado se mantuvo alejado, como si el contacto pudiera contaminarlo. Margaret se puso de pie, tambaleándose. Esto es absurdo. Esta mujer conspiró contra mi familia. Señora Martins, la voz del juez fue definitiva, como una lápida colocada sobre un ataúd. Documentaste tus propios crímenes. Tus grabaciones. Tus registros. Sus manipulaciones financieras. Hizo una pausa. Me diste todo lo que necesitaba para destruirlos. Cuando salimos de la sala del tribunal, Brendan hizo un último intento desesperado. Me agarró del brazo en el estacionamiento con los ojos llenos de pánico. Elena, por favor. Podemos solucionar esto. Cometí errores, pero podemos arreglarlos. Lo miré. De hecho, lo miré por primera vez en meses. Vi al hombre del que me enamoré. Vi al hombre que había destruido a esta mujer. Y sonríe. Brendan. Mi voz era tranquila, casi suave. Dijiste que necesitaría mis lágrimas cuando me quitaste todo. Un paso atrás. Crystal se rió cuando pensó que se quedaría con mi auto. Tu madre sonrió al imaginar que me quitaría la dignidad. Solté mi brazo. Pero el karma tenía otros planes. La cocina era exactamente lo que siempre imaginé mientras hojeaba el periódico de la mañana, con el café humeando entre los dedos. El título me llamó la atención: agente inmobiliario local condenado a 2 años por fraude. Brendan lo había perdido todo. Su licencia comercial, revocada. Sus bienes fueron confiscados para compensar lo que había robado. Crystal había sido deportada después de que las irregularidades de su visa salieran a la luz durante las investigaciones. Margar, su madre, vivía ahora en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, con su reputación hecha jirones tras la incesante cobertura de la prensa local. Mientras tanto, mi estudio de diseño floreció. La historia de la mujer que engañó a su marido infiel y a su cómplice criminal se había extendido como la pólvora. La gente admiraba a quienes enfrentaban la adversidad con inteligencia y gracia. Carles apareció en mi puerta esa mañana, agitando una botella de champán helado.
Pensé que deberíamos celebrar, dijo con una sonrisa que ya conocía bien. La apelación de Brendan había sido rechazada. Serví 2 vasos y nos sentamos en el porche trasero contemplando el jardín que por primera vez tuve la libertad de transformar como siempre había soñado. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Carles haciendo girar el líquido dorado en el vaso. Pensé por un momento. Solo uno, respondí secamente. Lamento no haberme enterado de todo antes. Él se rió sacudiendo la cabeza. Entonces no tendrías esta venganza perfecta. Dejar escapar una risa era tan natural como respirar. El sonido resonó en mi impecable jardín, entre las flores que yo mismo había recogido. Eso no fue venganza, Carles, corregí levantando mi copa. Fue justicia. Hay una diferencia. Él levantó el suyo en respuesta. A la justicia, entonces. Al karma, agregué acercando mi vaso al suyo con un tintineo de satisfacción. Y nunca subestimar a una mujer que ha sido empujada contra la pared. El sol brillaba, mi café estaba perfecto. Y por primera vez en años estaba exactamente donde se suponía que debía estar, en mi casa, viviendo mi vida, libre de aquellos que nunca merecieron ni siquiera una parte de ella. A veces la mejor venganza no es destruir a quienes te hacen daño. Es simplemente existir y hacerlo mejor que nunca.